Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el espacio de Mentorío Latino a través del canal de YouTube Mentorío TV. Hoy tenemos el espacio de Sofi Pérez, de Hablemos de Yoga, Hablemos de Unión, Hablemos del amor, de la vida, de tantas cosas. Y Sofi tiene una invitada muy especial que es Marta Murcia. Así que bienvenida Sofi, bienvenida Marta, bienvenidos todos los que se están conectando y bueno, pues ya el espacio es de ustedes para que pues conversemos o conversen y yo las escucho. Bienvenida. Gracias, Carito. Buenas tardes a todos. Les presento entonces a Marta Murcia, que nos acompaña en el día de hoy. Hola, Martica. Hola, muchas gracias por la invitación, Sofi. Encantada de estar aquí compartiendo con todas las personas pues que les atienden a ustedes y con todos los que podamos. Me parece que es un momento bien interesante para compartir todo lo que el universo pues ha puesto en nuestro camino como información súper privilegiada para que podamos enfrentar los retos que nos pone en este momento. Así es, Martica. Gracias por recibir mi invitación y gracias a todos los que están viéndonos en el live, en el directo y a todos los que van a venir después a vernos. Los invito como siempre a compartir este video cuando lo termines de ver con esas personas que sientes que pueden estar pues con ganas de escuchar algo así o necesitadas también. Todo lo que hacemos en estos espacios y las personas que invito son para sumar, ¿cierto, Marta? Que todo es para sumar. Todo es para sumar, así es. Ese es el objetivo, ese es el propósito realmente de nuestra existencia en este momento tan interesante y tan crucial dentro de nuestra historia humana. Así es. Así es. Bueno, yo les cuento que conozco a Marta Murcia desde hace muchos años. La conocí, bueno, yo estaba adolescente y fue mi primera jefa, les cuento eso. La primera jefa que tuve en la vida. Marta trabajaba con mi mamá, pero además le gustaba mucho el diseño, la estética, tenía ese talento y ese gusto, ¿no, Martica? Y eso nos unía. Y por eso me contrataste. Cierto, cierto. Hace tanto tiempo. Hace mucho Y aprendí mucho de la mano de Marta en esa época, hablando de estética, hablando de diseño. Hablábamos de muchas cosas, hablábamos en esas épocas y bueno, pasó el tiempo y de pronto Marta, yo siempre estoy escuchando hablar de ella, pero de pronto Marta hacía cartas astrales, creo que fue lo primero. Sí, tal vez fue lo primero. A ver, digamos, para ubicar un poquito a las personas que no me conocen, digamos que de base mi profesión es tecnología de sistemas. Así es. Yo arranqué, digamos, mi vida y ganándome la vida desde la tecnología y trabajando para Microsoft a través de los mayoristas y de los distribuidores. Y digamos que en esa franja, de esa parte de la vida fue cuando conocí a tu mami y éramos compañeras en NSR. Y después, digamos que hice un cambio de 180 grados en mi vida, ¿no? Yo siempre había querido estudiar psicología, pero digamos que por esas cosas de la vida y mi papá me decía, no, pero mi hija con eso no va a ganar dinero, entonces decidí estudiar tecnología, que era lo que en ese momento, digamos, estaba de moda. De hecho, fui de las primeras mujeres vendedoras de sistemas en Colombia, eso era un reto increíble. Pero digamos que siempre me quedó como esa gana de estudiar el ser humano, de comprender al ser humano como tal. Y bueno, fue pasando el tiempo
fui muy exitosa en lo que yo hacía, tenía todo lo que quería, pero como que siempre era esa intención de ir más allá, ¿no? Entonces, digamos que dentro de digamos que gerente de producto, una de mis obligaciones o de mis funciones era capacitar el canal de distribución. Entonces yo me paraba frente a 700 personas o 1000 personas, hablar de cómo vender las licencias de Microsoft y no sé qué, y yo decía, yo enseñando esto mientras podría estar enseñándole a la gente a vivir feliz. Ah, ok. Pero por Dios, como que qué desperdicio, ¿no? Ya. Veía mi poder de convocatoria y todo, pero yo decía, pero como que no lo estoy usando bien. Okay. Entonces yo decía, bueno, cuando mi hijo termine su carrera, yo me pongo a estudiar psicología. Mi hijo, de hecho, es psicólogo, ¿no? Pero él es conductista. Sí. Entonces, así hice. Cuando él terminó, yo decidí estudiar toda esta gama de, digamos, de caminos maravillosos para poder empoderar a las personas y para que las personas, digamos que yo considero que mi propósito en la vida es facilitarle a las personas vivir con sentido su vida. Y entonces ahí fue cuando nos encontramos, Sofía, porque digamos que yo arranqué con un sitio que se llamaba Vivir con Sentido. Sí. Y entonces era como atendiendo las dos acepciones, ¿no? Encontrarle sentido a la vida, pero además que se sintieran consentidos. No. Entonces fue cuando yo decidí estudiar estética, pero digamos como la parte más que nos llevaba a encontrar esa parte de desestresarnos, esa parte de quitarnos la angustia y el estrés, que era lo que generaba todas las disfuncionalidades físicas y emocionales y de todo. Entonces yo arranqué con un centro de, digamos, de estética, en donde hacía unos masajes divinos, unos masajes deliciosos, todo eso. Y digamos que antesitos de empezar a estudiar la psicología transpersonal, arranqué con astrología. Sí, eso es lo que yo recuerdo. Eso digamos que me permite conocer la naturaleza de cada persona, ¿no? Entonces, digamos que el tema es que nosotros, digamos, somos la expresión de esa conciencia creadora que se manifiesta en la forma, en nosotros, para que la vida pueda suceder aquí en esta dimensión, ¿sí? Pero nosotros como expresiones de esa conciencia única, digamos que somos los creadores acá, ¿cierto? Y tenemos toda la potestad, todo el poder. Pero aquí viene lo interesante, es que nosotros somos lo mismo. Somos expresiones diferentes de la misma conciencia, ¿cierto? Somos un todo, ¿sí? Casi que no podemos decir que somos parte del todo, somos el todo siempre. Entonces estamos unidos. Cuando nosotros, digamos que hablamos de unos y de otros, es una percepción desde nuestra mirada física. Pero en realidad somos uno solo, somos un colectivo, ¿cierto? Eso. Somos unidades, ¿sí? De conciencia diferentes. Entonces, digamos que pues tenemos un potencial infinito, tenemos un potencial enorme y que nosotros elegimos estar en esta experiencia, y para poder estar en esa experiencia, nosotros como entidades de conciencia elegimos un momento específico para empezar nuestra experiencia. Exactamente. Y elegimos un momento en el que se acabó la experiencia. Eso ya lo tenemos definido como unidades de conciencia. Nadie se muere la víspera, ¿cierto? Ni nadie se muere porque el otro intervino. Es porque me correspondía, porque yo decidí eso. La forma es lo que podemos variar, ¿cierto? El cómo. Pero
digamos que eso hace que nosotros, si nosotros le encontramos ese para qué, digamos, si nosotros somos conscientes, si nosotros recordamos cuál fue el propósito que nos trajo, porque dentro de ese plan universal que nosotros estamos realizando como manifestaciones de la conciencia única creadora, pues digamos que cada uno se ocupa de hacer una partecita. Y para realizar esa partecita decidimos tener una naturaleza X, ¿cierto? Tener unas características, unas cualidades, unas fortalezas X y unas debilidades también. Y para elegir eso, digamos que lo que hicimos fue elegir nacer en determinado instante. Exactamente. En determinado momento, ¿cierto? Sí. Eso hace que nosotros estemos dentro de esa acontecer cósmico, ¿cierto? De esa energía única que es la sustancia original de todo lo que existe. Pero resulta que cuando la energía está contenida en la forma, genera campos de fuerza. Entonces, digamos que la energía que está contenida en el planeta Tierra genera un campo de fuerza. Pero la energía contenida en el Sol genera otro campo de fuerza. Pero la energía contenida en la Luna genera otro campo de fuerza. Digamos que ese movimiento de todos esos campos de fuerza que está permanentemente moviéndose, genera unas dinámicas únicas en cada instante, ¿sí? Y eso impacta nuestro campo. Claro. Entonces, cuando nosotros nacemos, nuestro campo se impronta con digamos, con esa dinámica que había en ese instante, y esa dinámica se convierte en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades y en nuestras oportunidades. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir y a hacerme consciente de mis fortalezas, pues empiezo a utilizarlas. Y empiezo a comprender para qué las traje. Claro. Y eso lo puedo hacer con la herramienta de la carta astral. Totalmente, ¿cierto? Porque lo que yo recuerdo es que de pronto tú estabas haciendo la carta astral, creo que después fue la radio, creo que ahí entras en la radio, si no estoy mal, para hablar un poco de eso también. Sí. Luego el Feng Shui, creo que ese es más o menos el orden. Ahora me cuentas qué más sucedió, pero lo que yo recuerdo de irme a hacer la carta astral con Marta la primera vez, porque creo que hemos visto por ahí unas 3 veces eso, yo descubrí, me ayudaste a descubrir algo que yo tenía intuitivamente, pero no lo había practicado, y era que en mi casa 11, si no estoy mal, era el trabajo por los demás, para los demás, con los demás, era algo así. Como que tú te realizas el día que trabajes con o para los demás. No me acuerdo bien cómo fue la frase. Ajá. Pero esa frase la tengo muy grabada, eso se quedó en mí. Y pasan los años y yo más me voy afianzando en eso, ¿no? Es solo una anécdota para que tú que nos estás oyendo sepas de dónde viene esta conversación, por qué es importante para mí presentarte a Marta. Entonces, Martica, esa herramienta que nos pone en un lugar y nos hace darnos cuenta que somos una pieza indispensable en todo esto, sí, te fue llevando también a otros estudios. Claro, entonces fíjate que con esa herramienta, digamos que es como si nosotros pudiéramos abrir una ventana a esa realidad y a comprender muchas cosas que como tú intuimos, pero que el mundo nos hace ver de manera distinta, ¿no? Y nos hace de pronto tomar caminos que no son los que nos llevan más rápido al propósito. Entonces, como que yo decía, bueno, esto es una maravilla, o sea, encontrar esto, porque digamos, en la medida en que tú empiezas a encontrar tus fortalezas, empiezas a encontrar, a intuir, a desarrollar, a darte cuenta de cuál es tu propósito en la vida, ¿cierto? Y entonces dices, bueno, pero entonces yo esta facultad no la he usado, esta virtud no la he estrenado, ¿sí? Hay gente que se va sin estrenar las fortalezas.
esta debilidad no la he superado, esta oportunidad no la he aprovechado, ¿sí? Entonces, fíjate que son una cantidad de elementos que nos permiten, digamos, como tener mucha más información para poder escoger las oportunidades de mejor forma y utilizarlas mejor. Pero entonces yo decía, bueno, y le cuento a la gente de esto, pero ¿cómo le ayudo? Como que yo no tenía herramientas para ayudarle a continuar en el proceso, ¿no? La gente que va con la información y qué hago con eso. Entonces decidí estudiar psicología transpersonal, que digamos que esa psicología pues está fundamentada en la Gestalt, está fundamentada en que la gente se apropie de su vida, en que la gente acepte la vida como es y en que empiece a utilizar sus recursos, ¿sí? Después de eso, entonces, empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que no nos permitían a nosotros, digamos, realizarnos en ese propósito, aún así lo vislumbráramos o lo conociéramos, era esas lealtades que nosotros tenemos con nuestros ancestros, con nuestro grupo familiar, ¿no? Y se vuelven unos mandatos que hacen que nosotros empecemos a repetir historias, empecemos a no realizarnos por tratar de resolver temas de nuestro árbol familiar, de nuestro pasado. Entonces eso, digamos que como que nos detiene, nos bloquea, nos hace como desviarnos del objetivo importante que tenemos acá. Entonces dije, bueno, con constelaciones familiares como que empezamos a liberar toda esa parte, pero decía yo, bueno, y entonces el futuro, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos para que ya de esto y entonces ahora cómo continúo con acierto? Entonces, PNL, ¿cierto? Y entonces, bueno, trabajando la PNL, muy, digamos que de una manera bien singular, bien especial, bien, un poquito, digamos, teniendo en cuenta también la emocionalidad y teniendo en cuenta, digamos, como la parte emocional. Entonces, cuéntame un segundito, Marta, ¿qué es PNL? Cuando dices PNL, ¿de qué estás hablando? De la programación neurolingüística. Entonces, son la técnica que crearon Grinder y Bandler, que nos permite, digamos, programarnos, reprogramarnos, ¿no? Porque nosotros, digamos que normalmente nos programamos desde pequeños con lo que vemos en nuestra familia, con lo que los profesores nos enseñan, lo que en nuestro entorno se vive, con las noticias que oímos, con todas esas cosas, y entonces vuelve y juega, perdemos el rumbo que traemos. Entonces la idea es como que nosotros podemos reprogramarnos, ¿cierto? Y podemos definir un objetivo y generar las estrategias para poder conseguir ese objetivo, ¿sí? Pero digamos que entonces cuando trabajaba solamente con ese PNL, como que hay veces quedaba faltando la parte emocional. Ajá. Entonces tenemos que complementar esto, ¿sí? Y entonces ahí digamos que ya empecé a trabajar con el coaching y empecé a trabajar con mentor coaching. Entonces, como que ya, digamos que se van sumando cantidades de herramientas, ¿no? Para atender todas las instancias del ser. Porque vuelve y juega, somos una unidad, ¿cierto? Expresada en muchas dimensiones, pero somos una sola unidad. Entonces es importantísimo poder lograr esa coherencia, ¿no? Es decir, que nosotros podamos pensar, decir y hacer en la misma dirección. Y sentir y ser en la misma dirección. Y eso, esa
Es un montón de ingredientes que arman esta sopa deliciosa, digámoslo de esa manera, es lo que tú llamas terapia integrativa. Es lo que sí, se llama terapia integrativa. De hecho, digamos que el título con el que, digamos, adquirí en transformación humana, que fue donde estudié la psicología, se llama así, pero he ido aumentándole muchas más herramientas, ¿no? Como por ejemplo la PNL no la aprendí allá, el coaching tampoco, la descodificación biológica tampoco, como que siempre, digamos, es importante estar uno siempre abierto a distintas posibilidades, ¿no? A muchas posibilidades y digamos que es importante mantenerse uno bien, siempre aprendiendo, siempre conociendo cosas nuevas, siempre conociendo herramientas nuevas para ser la mejor versión claro. Permanentemente. Y poder contribuir también, ¿no? Exacto. Al lograr eso, digamos que ayudamos a que las otras personas sean su mejor versión. Y si cada uno de nosotros es la mejor versión, pues esa unión de todos nosotros, pues es algo extraordinario, ¿no? Que es lo que realmente pretendemos al estar viviendo nuestra experiencia aquí en este planeta, ¿no? Es conseguir esa integración. Y sobre todo en este momento. O sea, hemos venido haciendo procesos, digamos, de miles de años, ¿sí? Como humanidad. Como humanidad y como seres. Y como seres vivientes, como unidades de conciencia que se expresan en distintas dimensiones. Y digamos que la idea es como hacer ese proceso evolutivo siempre ascendente, siempre hacia volver al principio, ¿no? Volver al hogar, volver a hacer esa conciencia única. Uh-huh. Entonces, digamos que todos somos, vuelve y juega, somos lo mismo, somos una unión de todos. Lo que cada uno de nosotros realiza, los pasos que cada uno de nosotros va avanzando, las respuestas que vamos encontrando, todo eso empieza a ayudar a los otros, ¿sí? Porque no estamos aparte, no podemos sustraernos a esa totalidad, ¿sí? No podemos salirnos de ese colectivo. Puede que no nos demos cuenta, porque digamos que nuestra mente, que es a través de lo que se expresa nuestra conciencia, pues digamos que es poderosísima, súper poderosa, somos infinitamente capaces, pues tenemos todo el poder de la conciencia creadora. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta sino del 5%. ¿Sí? Entonces la tarea está en que cada vez que nos hagamos más conscientes de ese poder que tenemos, empecemos a ejercerlo, empecemos a utilizarlo a favor nuestro primero y a favor de los otros. Y como decía hace un momento, resulta que en este momento histórico de la humanidad, que estamos entrando en esta famosa era de Acuario, ¿no? Es como todo está dado. La energía nos conduce a que demos un paso cuántico. Demos un salto cuántico en ese proceso evolutivo para, digamos, pretender ya no solamente el beneficio de cada uno, sino el beneficio de todos. ¿Sí? Empezar a dejar de competir para compartir. Para colaborar. Desde el corazón, desde esa conciencia y desde esa certidumbre de que no hay otro afuera, somos lo mismo, ¿sí? Eso que llamamos el otro es una expresión también mía, ¿sí? Es mi espejo, es mi reflejo, es mi proyección, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a vivir la vida de esa forma, es otra historia, es otro cuento, ¿cierto? Es sentirse uno pleno, realmente es lograr
una plenitud increíble. Y Ok. a eso nos estamos encaminando todos, ¿sí? Sí, eso es lo que estamos viendo, digamos, más claramente desde el año pasado. Eso te iba a preguntar. Cuando empezaste esta historia buscando la carta astral, por decirlo de esa manera, había poca gente, digamos, en estos caminos. Ya había, pero no era Sí, tanta como ahora. En estos sí, años has visto llegar poco a poco a este mismo puerto muchas almas, ¿cierto? Y cierto. ahora es lo normal, ¿no? Exactamente. Y digamos que cada vez va a ser más y más y más, porque para eso estamos, ¿cierto? Este es el momento. Y digamos que hay veces que nosotros necesitamos como unas sacudidas fuertes, ¿no? Que es lo que nos está pasando desde el año pasado. O sea, el año pasado, digamos, toda esa energía dirigida por esa inteligencia poderosa y grandiosa que es la conciencia universal, que se expresa a través de cada uno de nosotros, digamos que todos vamos hacia ese mismo punto. Todos tenemos que llegar nuevamente a reconocer ese poder que tenemos, ¿sí? Pero digamos que como estábamos distraídos, estábamos poniéndonos la atención afuera de nosotros, estábamos creyendo que lo importante era lo que había afuera, que lo importante era el mundo, ¿sí? El dinero, las cosas, dejamos de creer que nosotros somos los creadores. Y entonces empezamos a sentirnos perdidos, ¿sí? Entonces el universo, ¿qué hace? Nos ayuda con unas sacudidas fuertes como la que pasó el año pasado. Era un momento crucial de un cierre de ciclo, ¿cierto? Sí, tú me habías explicado eso. Me gustaría que nos contaras para poder entrar en el colectivo y yo. Entonces, digamos que ese cierre, digamos que siempre estamos haciendo ciclos. Todo tiene un comienzo y un final, todo Sí. tiene momentos, ¿no? Entonces hay un momento, por ejemplo, que nosotros contabilizamos como el año, digamos, y que es como lo que gastamos, lo que gasta el planeta dándole la vuelta al sol. Sí. Pero, y entonces eso genera un ciclo, y entonces ahí nosotros ya nos programamos mentalmente y decimos, bueno, ya vamos a empezar y este va a ser diferente y yo no sé qué y tal, tal. Pero digamos que dentro de eso también hay otro ciclo que es cuando el sistema solar termina de dar la vuelta en la galaxia, por ejemplo, alrededor del Sol central. Ese es otro ciclo. Entonces digamos que hay muchos ciclos dentro de los ciclos. Y el año pasado, el año 2020, era un año en que se terminaban muchos ciclos. Entonces, digamos que por eso muchos cerramos capítulos, muchos empezamos otras cosas. El mundo nos puso a que se finalizaran muchas de las cosas que estamos haciendo y empezar a hacer el cambio fundamental en todo, en la parte económica, en la parte de sistemas, en la parte del estudio, en la parte médica. Todo está cambiando, ¿sí? Estamos empezando una era nueva, estamos reescribiendo nuestra historia, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que ver como oportunidades, no como ay, lo terrible, el drama. Pues es incómodo, indudablemente, y a unos nos afecta más que a otros, y a unos Sí, nos duele más que a los demás, sí. pero tenemos es que empezar a verlo como las oportunidades más valiosas, más brillantes, más grandiosas que tenemos para hacer los cambios apropiados para recomenzar nuestra historia otra vez. Ok, muy bien. Y Marta tiene los lunes tiene unos espacios muy especiales a los cuales yo asisto muy juiciosa porque me gusta ¿Cierto? mucho ir. A mí me gusta mucho, soy practicante y soy estudiante, entonces me gusta mucho ejercer. Así Y es. en estos espacios, tú nos explicas todas estas cosas que sabes y que entiendes más allá.
y nos hablas de hacer masa crítica y nos hablas del colectivo. Cuando nos estás pidiendo eso, ver los momentos que parecen que llamamos crisis como oportunidades. Cuéntanos un poquito aquí en este espacio, ¿qué quieres decir con masa crítica? ¿Qué es el colectivo? ¿Qué es ese colectivo? Bueno, mira, el colectivo es, vuelve y juega todos nosotros. El colectivo es digamos, la expresión completa de la conciencia desde sus diferentes manifestaciones, ¿sí? Entonces, somos todos, la humanidad entera, pero también el planeta, pero también el sistema solar, pero también el universo. Todo es una unidad viviente, ¿cierto? De la cual nosotros somos parte. Y digamos que esa parte que hace, digamos, como esa interfase entre la forma y el espíritu o la conciencia creadora es nuestra mente. Y como les decía, resulta que la mente es súper poderosa, pero nosotros solamente somos conscientes del 5%. Ese otro 95% que cada uno de nosotros tiene una cantidad de conocimientos, tiene una cantidad de sabiduría, tiene la historia de todo el linaje de la humanidad, tiene la historia del universo entero, ¿sí? Y tiene todas las cosas que no ha resuelto también, ¿sí? Y en ese 95% de cada uno de nosotros nos encontramos todos. Eso conforma lo que desde, digamos, programación neurolingüística o psicología llamaríamos el inconsciente colectivo, ¿cierto? Entonces, estamos ahí toditos uniditos, o sea, no hay forma de separarnos. Esta forma de vernos nosotros separados es únicamente una percepción, digamos que disminuida o distorsionada por los sentidos físicos, ¿sí? Pero no hay tal, o sea, no hay separación, somos lo mismo. Entonces la idea es cómo nosotros, al entender eso, entendemos que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo está afectando al otro. ¿Sí? Y entonces ahí es donde yo tengo que asumir mi responsabilidad, ¿cierto? De afectar positivamente, de afectar, como decíamos al comienzo, aportando, de afectar dando, ¿cierto? Haciendo crecer ese colectivo. Y no aquí preocupándome o diciendo, no, con ella no me cae bien, entonces con ella yo no voy a hacer eso porque no se puede, básicamente. Sí, digamos que bueno, hay personas con las que nosotros digamos que sincronizamos más, como que sintonizamos más, ¿cierto? Como que vibramos en la misma frecuencia. Hay otras personas que están vibrando en una frecuencia diferente a nosotros. Eso no quiere decir que la frecuencia sea malas o buenas, ¿no? No. Todo es. Pero digamos que yo me entiendo mejor con las personas que tienen la misma vibración o una vibración cercana a mí. Y yo tengo la potestad de decir, elijo trabajar con estas personas porque es más fácil, que fluye más la cosa. Pero lo que tengo que evitar es el juicio, ¿cierto? De decir, como la vibración no es igual, entonces esto es malo. Todos estamos haciendo lo que corresponde dentro del plano universal. Puede parecernos inadecuado, inapropiado, inoportuno. Sí. Injusto. Todo lo que queramos, ¿no? Le ponemos 1000 cualidades al tema. Y tenemos derecho a hacerlo. Pero no debemos juzgar, porque no sabemos, digamos que al final, como tú decías ahora, tú decías, yo me siento practicante y estudiante, ¿no? Todos somos maestros y aprendices, todos, ¿sí? En determinados momentos. En determinados momentos, y a lo mejor simultáneamente, yo puedo estar aprendiendo en una situación X cosas que tengo que comprender que no había entendido y aprendiendo cosas nuevas, pero a la vez estoy enseñando. Así es. Puede ser, ¿sí? Sobre todo cuando hay situaciones así como difíciles. Suponte que una personita que decidió tener
no sé, una situación difícil o una enfermedad, ¿sí? Entonces, ella está experimentando desde su limitación, pero a la vez está siendo maestra para los que están cerca de ella, ¿sí? Entonces, siempre somos maestros y aprendices. Ahora, cuando las personas, digamos que nos parecen verdaderamente como que nos hacen mucho ruido y que no nos parecen tan bien, tenemos que verlos como maestros de lo que no es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo elijo, digamos, a mis padres, que son mis primeros maestros, para expresar, para aprender a expresarme aquí en esta dimensión. Y hay veces que yo elijo un padre o una madre por decir cualquier cosa, alcohólico, ¿sí? Elegí una madre alcohólica o elegí una madre, no sé, cualquier cosa. En lugar de juzgarla y en lugar de pelearme y en lugar de excluirla, lo que tengo que hacer es entender, ¿cierto? Que es mi maestra que me está mostrando lo que no debe ser y que yo lo estoy viviendo en carne propia y que necesitaba vivirlo así para poder entenderlo, ¿cierto? Entonces tengo que agradecer y honrar a ese maestro que yo elegí, ¿cierto? Y aprender la lección y soltarlo. Y cuando yo aprendo la lección, ya no necesito ese maestro y entonces ese maestro o deja de tener esa condición o ya no está en mi vida. Exactamente. ¿Qué pasa si la excluyo? En ese colectivo hablamos también de eso que afecta tanto al colectivo y es te excluí. Exacto. Cuando yo la excluyo, y la excluyo de mil formas, o sea, haciendo de cuenta que no existe, no volviéndole a hablar, sacándolo de la familia, bueno, en fin. Negándole una invitación a un almuerzo cuando todo el mundo va. Exactamente. Todas esas cosas que hacemos inadecuadamente hacen que el sistema nuestro, que ese campo que formamos cuando nos reunimos, por ejemplo, puede ser el campo familiar, el campo del trabajo, el campo de la empresa, el campo del lo que sea, resulta que ese campo, al excluir a la persona, se genera una fuga energética. Queda como abierto ese espacio ahí y la energía no puede fluir adecuadamente, ¿sí? Entonces, empezamos a tener problemas. Entonces, pongamos otro ejemplo. En el sistema familiar, digamos que lo común es que se excluye a los padres, ¿cierto? Las mujeres somos las encargadas de transmitir la imagen del masculino a los hijos, ¿sí? Y dependiendo de las vivencias que hayamos tenido nosotros, pues entonces como que la transmisión no es la más adecuada. Y entonces generalmente nosotros, digamos que excluimos al padre, decimos, como usted no hace esto, no cumple las condiciones que yo le pongo o las que firmamos en el contrato o las que, lo que sea. Lo que la sociedad dice que debe cumplir. Que debe hacer, entonces se va. No, nosotras las mujeres manipulamos a los señores con no dejarle ver a los hijos, ¿sí? Y si yo me separo, entonces yo ya quiero castigarlo, entre comillas, no dejándole ver a los hijos, ¿no? Y resulta que estamos quitándole la fuerza a ese hijo, ¿sí? Porque la energía masculina es la fuerza que nos permite avanzar en la vida. Entonces, pues ahí hay muchísima tela por cortar. Ese es un tema de no acabar. Eso es algo que necesitamos estar sanando permanentemente. ¿Sí? Permanentemente. Permanentemente. O sea, el que yo sane eso, sana todo mi sistema familiar, pero sana también a toda la gente con la que yo me relaciono, pero sana al también colectivo. Al colectivo, ¿cierto? Entonces, digamos, esta situación que estamos viviendo nosotros ahora aquí en Colombia, pues eso es producto de una cantidad de heridas que no hemos cerrado. Es producto de una cantidad de dolor que tenemos, que necesitamos sanar. Y una de las formas de sanar, pues uno de los caminos, porque nunca podemos decir que es el único, una de las formas más eficaces, de resultados más rápidos, son las constelaciones familiares.
por ejemplo. Entonces, es muy apropiado hacer terapias para poder ir sanando toda nuestra historia. ¿Sí? Ir Claro, sanando. y para ponerle un cierre, digamos, al ejemplo de que no le permito al padre de mis hijos visitarlos porque no pagó el colegio, brevemente, ¿cómo lo arreglarías? ¿Cómo le dirías a esta persona, inclúyelo? Pero ¿cómo si no se lo merece? Es empezar a hacerle caer en cuenta de cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos de tomar una decisión de exclusión, ¿cierto? Y hacerle entender que el hijo también lo eligió a él como padre, como maestro, ¿cierto? Y que la relación entre la pareja es una cosa y la relación con los hijos es otra. Esa relación con los hijos es sagrada y nosotros no podemos intervenir. Ahora, digamos que en las constelaciones lo que miramos, lo que trabajamos es la percepción que hemos hecho de. Entonces, por ejemplo, puede ser que el padre se fue definitivamente, se desapareció por la razón que sea, se fue para otro país o se murió. ¿Cabe que se murió? Lo que sea. Pero digamos que lo malo no es eso, lo malo no es lo que pasa, sino cómo vemos lo que pasa. Claro, ¿cómo lo juzgamos de nuevo? Exactamente. Entonces, en constelaciones lo que hacemos es verlo de otra forma, es aceptar las cosas que pasaron tal como fueron y reconocer el sufrimiento que eso ocasionó. ¿Sí? Es súper clave eso. Cuando nosotros no reconocemos el sufrimiento y generalmente lo negamos porque no nos gusta sufrir, ¿no? Entonces nosotros decimos, como que decimos que se desaparezca esta persona y entonces así ya no sufro. Pero eso no es cierto, ¿no? O sea, cuando nosotros tapamos el sufrimiento, cuando no lo reconocemos, empezamos a cargar el dolor y nos empezamos a implicar en las historias de los ancestros y empezamos a repetirlas, queriéndolas sanar desde el inconsciente, pero lo que hacemos es desviarnos del propósito que traemos. Entonces, por eso es tan clave y tan importante sanar ese colectivo. Así es. Claro, mucha gente seguramente que pero ¿y cómo hago yo? ¿Cómo voy a hacer todo? ¿Cómo me traigo a toda la familia? ¿O cómo voy a traer ese colectivo? No, ahí es cuando es importante que entendamos que solamente necesitamos estar nosotros, ¿cierto? Porque somos el todo. Somos el todo. Y entonces ahí, si yo me sano a todo mi grupo, ¿cierto? Mi colectivo. Exactamente. Entonces, eso es. Y la pregunta que tú hacías de masa crítica, que me parece súper importante, sí, es que, digamos que en momentos como este que nosotros decimos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo vamos nosotros a convencer a toda la gente que está manifestándose ahorita de lo que no se manifiesten o que la cosa es por acá o por allá? Entonces, digamos que lo que necesitamos, por ejemplo, ahorita es paz, que es lo que nosotros queremos, no violencia, ¿cierto? Podemos manifestarnos, podemos hacer lo que sea, pero en paz. ¿Cómo hago para conseguir esa paz? Pues lo que tengo que hacer es empezar a estar yo en paz, ¿sí? Empezar a trabajar para que eso que está sucediendo allá no me afecte, no me perturbe, no me quite la paz, ¿cierto? Yo conservo mi paz, pero si tú y yo hacemos el trabajo juntas, pues ya somos dos. Y si me hacemos a otro, y por eso entonces yo generé, por ejemplo, este grupito de pausa para el alma para poder nosotros encontrarnos y entonces ya somos varios y entonces ellos le comparten a los suyos y todo y terminamos generando un número mínimo que se necesita para poder afectar toda la población que queremos afectar. Y digamos que ese número es mínimo. Necesitamos la raíz cuadrada del 1% de la población que queremos cambiar. ¿Sí? Entonces no es nada. O sea, imagínense, si nosotros queremos paz en Colombia, ¿cuántos habitantes hay en Colombia? No sé, 40 millones, no menos. ¿Sí? Pues solamente necesitamos la raíz cuadrada del 1% de 40 millones. No es nada. Eso de seguro que ya estamos. Absolutamente convencida de que ya ese número de personas ya estamos queriendo la paz y ya estamos trabajando por ella. No solamente pretenderla, ¿no? Porque hay que pasar a la acción. Estamos trabajando por esa paz interior.
Pero entonces cuando ese número esté trabajando en esa paz interior, haya alcanzado esa paz interior, todos los 40 millones le alcanzan. ¿Sí? Arrastramos el resto. Por eso es tan importante hacer esto que estamos haciendo. Compartir es, por ejemplo, un momento como este, ¿sí me entiendes? Que estamos dando a conocer cosas que de pronto la gente no se acordaba o no conocía. Que estamos dándoles como posibilidades nuevas. O lo había oído en otras palabras. A mí me gusta Exacto. conversarlo porque a veces uno lo oye de otra manera y lo comprende. Claro, no lo había comprendido en otras palabras y en estas palabras las comprendo. Eso exacto. también es lo que hacemos aquí en Mentor U. En este momento estamos tú y yo y Carito y 27 personas más y eso se va a replicar y se va a replicar y eso sigue sucediendo, ¿no? Y eso Así es. a eso es lo que nos estamos dedicando también. Y estas personas que están también, lo replicarán. Tal cual. Y entonces fíjate que tú tienes otros grupos, yo tengo otros grupos y así eso se va multiplicando, multiplicando. Y esa es justamente una de las cosas que tenemos que seguir haciendo. ¿Sí? Compartir toda esa información, porque es que en la información está el poder. ¿Sí? Ahí es donde está el poder. Quien tiene la información tiene el poder. Lo importante es tener la conciencia de usarlo, ¿no? A favor. A favor. Claro que sí. Martica, entonces, por ejemplo, una preguntita porque tiene que ver con que tú vas a dar un curso este sábado. Sí, voy a dar, voy a dar un taller de, digamos que la herramienta que vamos a utilizar ahí son las constelaciones familiares, una herramienta de la psicología sistémica, pero es para sanar todo el femenino. Eso te quería preguntar, porque si tú dices el masculino es la fuerza, y antes de que me cuentes, hemos estado oyendo hablar obviamente del femenino últimamente cada vez más y cada vez más se nos acerca, pero en estas últimas semanas la sanación del femenino y el femenino y la importancia del femenino. ¿Por qué? Bueno, primero aprovechando, digamos que estamos en el mes de la madre, ya no es un solo día, sino un mes que vamos a celebrar la madre aquí en Colombia. Entonces, digamos, es como aprovechar ese momento, ¿no? En que todos estamos pensando en mamá, de una u otra forma, ¿sí? Y entonces es como también, digamos, ver y utilizar la oportunidad que tenemos frente a las realidades que estamos viviendo, frente a los retos que estamos nosotros en este momento enfrentando, frente a esto que estamos viviendo, cómo esa relación con el femenino es la que, digamos, es la primera relación que nosotros tenemos en esta existencia, ¿cierto? Primero que todo, nosotros, digamos que la vida nos viene del espermatozoide de papá, ¿cierto? Ahí viene la semilla. Sí. Pero ¿en dónde empieza la vida? La primera relación que nosotros tenemos es en el vientre de mamá. Y cómo se realice esa relación, cómo se dé esa relación, digamos que hace que nosotros nos relacionemos en la vida y con la vida. Entonces, digamos, el cómo yo me relaciono con mi planeta, con mi tierra, con mi patria, ¿cierto? Tiene que ver con cómo me relacioné con mi mamá. ¿Sí? Entonces, hay tanta gente que ahorita está destruyendo la patria, destruyendo el país, pues tiene que ver con su relación con su mamá, ¿sí? Pero la relación que yo establezco de pareja también tiene que ver con lo mismo. Mi relación con mi empresa tiene que ver con lo mismo. Mi relación con la abundancia, la prosperidad y el dinero viene de ahí. Viene con mamá. Viene con mamá. Todo. La salud, por ejemplo, ¿sí? Cuando, digamos que a nosotros nos llega una persona que tiene una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, lo primero que buscamos es una persona excluida en ese núcleo familiar, ¿sí? Entonces, siempre, digamos que es crucial, es absolutamente necesario sanar esa relación, ¿sí? Y este momento, pues, lo hace evidente. Por eso, digamos que es importante y por eso decidí hacer el taller en esta fecha, el 22, el sábado 22, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
En la mañana, sí señora. Martica, ay, ¿cómo así? ¿Qué hora es? Dios mío. Martica, redes sociales para que te busquen y Marta está compartiendo todo el tiempo en YouTube, todo el tiempo nos comparte cosas. ¿Cuáles son tus redes sociales, Martica? Entonces, mira, en YouTube me encuentran como Marta Murcia. En Face me encuentran como Marta Murcia S, mi perfil de Face, que es el que todos los días estoy poniendo publicaciones ahí para eso, para poder crecer. Son como goticas de agua que nos van sirviendo para poder empoderarnos. Bueno, fundamentalmente, mi página de internet, Marta Murcia, www.martamurcia.com. Ahí, en esos lugares podemos encontrar a Martica y todas sus herramientas y que nos comparta. Marta todas las mañanas nos pone un mensajito a algunos de las personas que estamos con ella para que nos acompañen el día. ¿Es www.martamurcia? La página de internet www.martamurcia.com. Perfecto, ya se los puse todos ahí. Martica, gracias. Se nos fue muy rápido. Se nos fue muy rápido, no alcanzamos a hacer práctica. Este tema es interminable. No, pues nos quedan 5 minuticos, sino que dije entro por si quieren hacer preguntas o si hay preguntas en el chat. Ah, sí, claro. Entonces, pues no sé, Sofi, si las estás leyendo y si no, de pronto si quieren hacer una práctica de 5 minutos, aguanta. He estado buscando, todos nos saludan mucho. Desde muchas partes, Martica nos están viendo, desde Bogotá, desde Chile, nos agradecen, nos cuentan cosas, que Dios es una energía de luz, nos hacen comentarios muy hermosos, sí, desde qué Chile. Qué maravilla. Olga Moreno te saluda especialmente, ay, desde la Ciudad de México, agradecen a Mentorú. No hay precisamente preguntas, no las hay, y ahí también puse tus redes sociales, Martica. Yo no sé si alcanzamos 5 minutos de cualquier... ¿Tú crees que hay tiempo para hacer alguna práctica o está muy poquito? Pues podríamos hacerla, yo diría que sí, siempre, intentemos. Eso, cortica, listo. Intentemos ahí con el femenino o con lo que se te venga en la cabeza. Exacto, entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a poner toda nuestra atención en nuestro corazón. Vamos a ver a nuestro corazón irradiando una luz muy hermosa, una luz brillante, hermosa, que es el amor incondicional. Y cuando vemos a nuestro corazón irradiando esa luz hermosísima, recordamos que la fuente del amor en nuestra vida es nuestro corazón. Y a ese corazoncito, que lo vamos a ver ahora crecer como si fuera un templo, volverse un templo de luz, vamos a ingresar. Vamos a empezar a caminar por ese templo y vamos a tener la intención de que la luz que está saliendo de las paredes de nuestro corazón empiece a permearnos a nosotros total y completamente. Y cuando empieza a pasar esto, nosotros sentimos una sensación de plenitud absoluta. Y entonces recordamos una vez más que lo que importa para nosotros es el amor que nosotros sentimos, no el amor que los demás sienten. Ahora sigo caminando por el templo hasta que encuentre ese espacio sagrado que me conecta con la divinidad. Ese espacio literal que ahí hay en mi corazón y yo me paro ahí. Y esto trasciende tiempo y espacio. Me conecta con la divinidad, con la fuente creadora, de la que yo soy una manifestación. Y entonces también llevo ahí, a ese espacio sagrado, a mi madre, a esa maestra extraordinaria que yo elegí para que me enseñara a expresarme aquí, en esta dimensión. Y abrazo a mi madre. La abrazo y me fundo con ella en un abrazo infinito. Y ahora la miro a los ojos y le digo, madre, tú eres la grande. Yo soy la pequeña. Madre, te acepto tal como eres.
te libero de todas mis expectativas y te acepto como eres porque así te elegí yo. Gracias, Madre. Gracias por darme la vida. Y gracias por aceptar ser mi madre. Te bendigo y te honro, Madre. Y acepto la vida como es y al precio que a ti te costó y que a mí me cuesta. Madre, detrás de ti están todas las mujeres de nuestra familia. Las de tu familia y las del linaje de mi padre. Y a todas las mujeres les doy el lugar que les corresponde. Y las honro. Y les agradezco toda su vida. Y acepto su vida como es. Porque eso me hizo a mí tal cual soy. Gracias, Madre. Hago conciencia de que estoy aquí y ahora, de que puedo seguir viviendo en mi corazón y regresar ahí cada vez que yo quiera. Y cuando esté bien para mí, abro los ojitos otra vez. Hermoso. Hermoso, Martica, muchas gracias por compartirnos tanto, por aceptarme esta invitación, por todo el trabajo que haces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carito. Gusto. Con muchísimo Gracias, gusto. chicas. Lástima el tiempo, cómo se va volando cuando es tan entretenido. Así es. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, visitar nuestra plataforma www.mentorulatino.com. Y bueno, gracias Marta, un gusto conocerte. Gracias Sofi. Y nos vemos en la siguiente conferencia que empieza en 1 minuto.